8, 2 minutos de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página, como siempre, agradeciendo su sintonía. A esta hora vamos a tener nuestra tercera entrevista de la mañana de hoy, pero en esta oportunidad vía Sky. Nos acompaña en esta plataforma el señor Francisco Valencia, él es director de Codevida. Un gusto que nos acompañe, buenos días. Gracias, Daniela, por el contacto. Vamos a hablar sobre la situación del trasplante en nuestro país, cómo se encuentra actualmente. Venimos de noticias que se han generado en nuestro país las últimas semanas, la muerte de niños por falta del tratamiento y trasplante de médula ósea. ¿Cómo se encuentra Venezuela en este ámbito? Bueno, Daniela, lamentablemente hace 2 años exactamente, el 1 de junio, mañana, se cumplen 2 años de la suspensión de los programas de trasplantes y procura de órganos en Venezuela. Este programa se llevaba hace muchos años en Venezuela a través de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Luego, en el 2012, cuando se promulgó la nueva ley de trasplante, el Ministerio de Salud fundó Fundavene, la fundación que se iba a encargar sobre la procura de órganos y el trasplante en Venezuela, pero lamentablemente desde ese entonces vino decayendo lo que es la crisis hospitalaria. Sin duda también tuvo mucho efecto en que los trasplantes, los centros de trasplantes del país no tuvieran las condiciones óptimas, y hace 2 años exactamente, a través de un comunicado oficial de esta fundación Fundavene, se emitía una suspensión inmediata de todos los trasplantes en Venezuela. Esto puso obviamente en vilo y dejó a muchas personas en lista de espera por un trasplante. Aproximadamente unas 3.500 personas quedaron a la deriva sin conocer qué iba a ser el futuro de ellos si no se recibía el trasplante. También estos convenios que se tenían a nivel internacional, como es el trasplante de médula para los niños que no tenían a un padre compatible, y no se podían hacer los trasplantes en Venezuela, existía este convenio con Italia para poder estos niños acudir y ser trasplantados. También existe el programa de trasplante de hígado metropolitano, que aún existe, pero que era financiado a personas de pocos recursos, especialmente a los niños, para ser trasplantados a nivel hepático. Y esto también ha sido dejado a un lado, aunque funciona el programa de hígado, de trasplante de hígado, pero el financiamiento por parte del Estado se dejó dar, y tenemos a muchas personas hoy en día en lista de espera en Venezuela por un trasplante. La tasa de donantes por millón de habitantes hoy en día quiere decir que hoy en día nadie en Venezuela, al menos que tengas un donante vivo relacionado, pueda trasplantarse en un hospital público, solo en una clínica privada, siempre y cuando tenga obviamente los recursos y un donante que te pueda donar el órgano, en este caso el riñón. Hablemos sobre los pacientes con deficiencias renales, esos pacientes que necesitan de la diálisis mientras pueden tener este trasplante de riñón. ¿Cuál es la situación? Ustedes hacían una denuncia desde el mes de marzo con la deficiencia eléctrica que se presentó en el país. Sí, Daniela, eso es otro de los temas muy graves que está ocurriendo en Venezuela. Son nuestros compañeros que están con una insuficiencia renal. Hay cifras alarmantes que hemos dado nosotros y que fueron ratificados por el ex presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, donde hablaba de que los últimos 2 años, de la cifra de 15.000 personas que se dializaban en el país, al día de hoy podemos decir que está alrededor de 10.000, 10.100 personas que se dializan. Quiere decir que 4.800, 4.900 personas dejaron de dializarse. Quiere decir que estas personas fallecieron, y eso no es un secreto. Las condiciones de las unidades de diálisis a nivel nacional, tanto las hospitalarias como las extrahospitalarias, no son las más idóneas en este momento. Ha afectado muchísimo lo que es los servicios públicos en el país. El agua, la luz, ha llevado de que inclusive desde hace 2 años que hemos venido denunciando una diálisis que debe ser interdiaria y debe ser 4 horas cada terapia, se ha reducido a muchas de ellas 2 horas por terapia. Muchas veces cuando acude una persona no están en capacidad de dializar, o no hay insumos, o no hay los equipos necesarios, y esto tiene consecuencias graves a la salud de la persona con insuficiencia renal. Una persona que no se dialice en un día, ya hay consecuencias graves.
y perder ya varios días de diálisis tiene consecuencias mortales a su salud. Zulia, que es uno de los estados que ustedes han denunciado que tiene más deficiencia con respecto a la diálisis por estas fallas eléctricas, ¿se han reactivado? ¿En este momento están operativas? Bueno, a medias, no todas las unidades de diálisis tienen plantas eléctricas y es una de las denuncias que hemos hecho nosotros. Y también recuerden que estas unidades de diálisis trabajan con agua y el agua debe ser un agua tratada, un agua con calidad para poder tener una calidad de diálisis. La situación es muy compleja a nivel nacional en cuanto a las personas con condiciones de salud renal y las personas trasplantadas también, que no hay que dejar de mencionar. Las personas que tienen un trasplante y han recibido un trasplante en este momento tienen una deficiencia de inmunosupresores en el país. Tenemos graves reportes de rechazos de órganos en el estado Táchira, que ha tenido serias dificultades para que llegue este tipo de medicamentos. Tenemos ya reportes de escasez casi en todo el país de los inmunosupresores y las consecuencias de esto es que las personas pueden perder el trasplante o como en años pasados, pues perder la vida como hemos reportado. Entonces, creo que estamos ante una situación de una emergencia humanitaria que amerita atención inmediata, los mecanismos de cooperación deben activarse, lo que hemos visto a través de que la Cruz Roja Internacional no es suficiente y ellos lo saben, aquí tiene una situación más activa. Sobre eso quería consultarle sobre la llegada de ayuda humanitaria al país por parte de la Cruz Roja Internacional y también esos convenios que se han venido realizando por parte del Ejecutivo Nacional, por ejemplo con China. Estos medicamentos que han llegado se encuentran entre ellos estos fármacos que ayudan a mantener estos órganos trasplantados. En este momento, ¿cómo está la situación de estos fármacos? Además, ¿qué demanda hacen ustedes y qué solicitud hacen a propósito de suspenderse ya a partir de mañana 2 años este proyecto de trasplante en Venezuela? Bueno, Daniela, yo creo que la llegada de la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja es muy pobre, muy poco, tiene que ser continua para que alcance la mayor cantidad de la población. Lo que está llegando a través de China, muy poco se sabe. Lo que viene ahí, entendemos que no vienen medicamentos de alto costo, medicamentos para personas con alguna condición de salud crónica, y es necesario ser mucho más claro ante lo que está llegando al país, mucho más amplio, no es ni la más remota lo que se le requiere para aliviar la emergencia que se vive en el país. Con respecto a los trasplantes, es necesario reactivar cuanto antes los programas de trasplantes en Venezuela. Hay que recordar también que el año pasado fallecieron niños del JM de los Ríos que pudieron ser trasplantados renal. No es la única vez que han fallecido niños esperando un trasplante y esto hay que tenerlo en cuenta. La vida de estas personas que se dializan en el país, que estamos hablando ya de 10.200 personas, muchos de ellos pudieran ser trasplantados si existiera un programa de trasplante en Venezuela, pudieran retomar la vida como lo han tomado muchísimas personas en tiempos pasados cuando existían estos programas de trasplante. Nuestro llamado es reactivar todos estos programas de trasplante, hay que reacondicionar los centros hospitalarios porque es importante para el tema del trasplante en el país. En fin, vemos la situación muy crítica en Venezuela en materia de salud, que Para ustedes.